prestaron su servicio militar y por aquellas personas que reunían los requisitos para incorporarse. No tuvieron cabida en el nuevo Ejército Nacional los militares corruptos y culpables de crímenes contra el pueblo. El 29 de julio de 1979, en las instalaciones del Hotel Intercontinental, se llevó a efecto una asamblea para elegir a los principales mandos del nuevo ejército. La primera comandancia general quedó integrada por los comandantes Humberto Ortega Saavedra en el cargo de comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista, comandante Luis Carrión Cruz, segundo comandante en jefe, y comandante Tomás Borges Martínez como comandante adjunto. La historia nos dio la posibilidad de ser nosotros los que comenzamos en el nuevo momento histórico en el 79, que recogimos todo ese esfuerzo de Sandino para darle forma, pues, ¿no?, poco a poco, gradualmente, al ejército que actualmente tenemos. El Ejército Popular Sandinista, a raíz del triunfo de la revolución, estaba compuesto de unos 12.500 miembros entre guerrilleros y milicianos. Su equipamiento estaba compuesto por el armamento y medios capturados a la Guardia Nacional y con el existente en los frentes guerrilleros. En diciembre de 1979 asumió el cargo de ministro de Defensa el comandante Humberto Ortega Saavedra, comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista, y en el mes de febrero de 1980 se nombra en el cargo como viceministro al comandante Joaquín Cuadra Lacayo, jefe del Estado Mayor General. El 19 de julio se inició el proceso de entrega del Hospital Militar, donde se encontraban miembros de la Guardia Nacional heridos y refugiados, atendidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Comenzó así una rápida reestructuración con la creación de centros de estudios y de diferentes unidades militares. En julio de 1979 sucedieron cambios en la estructura y organización del ejército. Se creó la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea Sandinista, con pilotos que participaron en la lucha en el Frente Sur, personal técnico y de mantenimiento de la Guardia Nacional y combatientes de los frentes Norte, Nororiental y Sur. En las antiguas instalaciones de la Acción Cívica de la Guardia Nacional se estructuró la especialidad de Ingeniería Militar. Se formó el batallón Ingeniero Zapador, encargado de despejar las vías de comunicación y la destrucción de municiones y artefactos explosivos no explosionados y ofrecer capacitación básica a zapadores. Se fundó el Batallón de Comunicaciones, con 3 compañías de comunicadores y un taller de reparaciones, integrado en su mayoría por mujeres. También se fundó el Batallón de Seguridad y Servicio, Fuerzas Especiales, Regiones Militares y Tropas Guardafronteras. A finales de 1979 se producen las primeras manifestaciones de elementos armados en contra de la revolución, autodenominados Milicias Populares Antisandinistas MILPAS. Estaban conformadas esencialmente por excombatientes insurreccionales, descontentos con el proceso revolucionario, pero muy pronto fueron desarticuladas. Los remanentes de la Guardia Nacional, asentados en su mayoría en Honduras y Miami, recibieron apoyo financiero encubierto del gobierno de los Estados Unidos de América y formaron la fuerza contrarrevolucionaria denominada Legión 15 de Septiembre. Esta fuerza antigubernamental fue conocida como la Contra, creada con carácter expedicionario, con base en Honduras, dependiente del gobierno estadounidense, que la organizó, dirigió, armó y entrenó. Les brindó información de inteligencia y la orientó cuándo, cómo y dónde debía realizar las operaciones militares. Con el incremento de las actividades de las fuerzas irregulares en 1981, el Ejército Popular Sandinista creció en número de efectivos y fortaleció la estructura territorial. En 1982 se crearon 2 zonas militares y 2 regiones militares independientes. En 1981, la Contra puso en práctica la modalidad de guerra relámpago. El gobierno norteamericano ordenó a la Contra ejecutar desde territorio hondureño la operación militar Navidad Roja para aislar y declarar zona independiente parte de la región autónoma norte. La pronta y efectiva respuesta del Estado y de las acciones directas de tropas del ejército, cuyos mandos conocieron previamente los planes en contra del gobierno, no permitió que la CIA alcanzara sus objetivos. Ante el fracaso, la Contra busca otras alternativas, como la guerra de baja intensidad, que materializó con atentados terroristas contra la población civil mediante el empleo de artefactos explosivos de todo tipo, minado de carreteras, voladura de puentes, plantas, torres y postes eléctricos.
En respuesta, el ejército formó unos 14 batallones de infantería de reserva, 2 batallones de infantería permanente, un batallón de infantería mecanizada en transportadores blindados, destacamento de tropas guardafronteras, una agrupación artillera conformada por un grupo de cañón obús de 152 milímetros, un grupo de lanzacohetes 107 milímetros, un grupo de morteros 120 milímetros y baterías de morteros 82 milímetros y medios antiaéreos. Con el incremento de tropas se alcanzó una correlación de fuerzas y medios superiores a la de la contra, lo cual posibilitó la concentración de unidades en determinados territorios y asestar así golpes contundentes a las fuerzas del llamado Frente Democrático Nacional. Al agudizarse el conflicto bélico, el ejército se ve en la necesidad de incrementar y garantizar mayor permanencia de sus fuerzas, razón que conllevó a la aprobación de la Ley del Servicio Militar Patriótico. En octubre de 1983 se publicó la ley y se realizó el primer llamado para su cumplimiento. El servicio militar constituyó el eje central de la defensa militar del país. Se inició el desarrollo estructural del ejército y comenzó el proceso de derrota estratégica de la contra. Se diseñaron y ejecutaron medidas organizativas y estructurales orientadas a elevar la operatividad a corto, mediano y largo plazo. Se realizaron los ajustes en los órganos de mando, personal, cuadros, armamento, comunicaciones, transporte y resto de elementos del aseguramiento logístico material. Desde 1983 a 1985 se conformaron 12 batallones de lucha irregular BLI, que posibilitó asestar contundentes golpes a las fuerzas contrarrevolucionarias. La agresión de la contra alcanzó su máxima expresión en 1984, cuando la CIA indicó equipararlas al mismo nivel de las tropas especiales norteamericanas, con el propósito de que la contra ejecutara el plan denominado Ofensiva Generalizada. Se trataba de desarrollar acciones simultáneas para acelerar el desgaste económico del país y llevarlo al caos político-económico. En 1985, el ejército sandinista desarrolló el plan Campaña Invierno. Concentró los esfuerzos en las direcciones operativas de la primera, quinta y sexta región militar. Consolidó los logros de los planes de campaña anteriores e impidió la profundización de las fuerzas contrarrevolucionarias en estos territorios. Diversos planes, maniobras y reestructuraciones financiadas por Estados Unidos realizó la contra para alcanzar sus propósitos, pero el ejército truncó sus empeños. En marzo de 1988, el ejército ejecutó la Operación Danto, campaña 8 de marzo a la heroica mujer nicaragüense, contra las bases de apoyo y campamento del FDN ubicados en territorio nicaragüense y sectores fronterizos con Honduras. Para la realización de esta operación, en el mes de febrero, se trasladaron las unidades de las regiones militares hacia los puntos de partida designados con el sigilo militar requerido. El puesto de mando de avanzada del Ejército Popular Sandinista se desplegó en Bonanza y se subordinó al teniente coronel Javier Alonso Carrió McDonough, actual general del Ejército en retiro, y estuvo integrado por representantes de las especialidades del Estado Mayor General. Las operaciones Unidad Indestructible, Soberanía, Unidad Interarmas y Danto 88, entre las principales, fueron la expresión de la potencialidad del Ejército Popular Sandinista en operaciones ofensivas, tanto en la profundidad del territorio como en el borde fronterizo. Dichas operaciones constituyeron golpes que llevaron a la neutralización de las operaciones militares y al desmantelamiento de los campamentos de la contra. El ejército diseñó los planes Camilo y Augusto Cesandino, lo que le permitió perfeccionar el sistema defensivo del país y la masiva organización del pueblo en la defensa nacional. Se fortaleció la capacidad militar para derrotar a la contra, con la aplicación de los principios de la Guerra Nacional Patriótica y Popular para enfrentar cualquier agresión por parte de los Estados Unidos de América. Se reorganizaron las unidades de lucha irregular mediante la creación de las agrupaciones tácticas de combate. Se reforzaron los cierres fronterizos y el sistema de defensa antiaérea. Se perfeccionó el sistema defensivo territorial y la protección, defensa y seguridad de las principales vías y objetivos económicos. En septiembre de 1987, en Nicaragua, se produjo el cese al fuego unilateral por parte del ejército para la salida pacífica del conflicto armado. En marzo de 1988 se inició el diálogo nacional entre el gobierno de Nicaragua y los partidos políticos. El mismo día comenzaron las conversaciones de Zapoá, Rivas, entre el gobierno de Nicaragua y el directorio de la resistencia nicaragüense.
En este lugar fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica se firmó el acuerdo inicial de concertación del cese al fuego. Entre junio y julio de 1989 se reinicia el diálogo nacional con la participación del gobierno de Nicaragua y los partidos políticos. Se acordó adelantar las elecciones presidenciales para el 25 de febrero de 1990. Este hecho respondió a una clara decisión de alcanzar la paz. En marzo de 1990 se acordó el protocolo de procedimientos de la transferencia del Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, que estableció las relaciones entre las autoridades civiles y militares, el respeto y la aceptación del Ejército Popular Sandinista a las autoridades del nuevo gobierno, la ruptura de los vínculos políticos, el inicio de un proceso de reducción en sus filas. La nueva administración se comprometió a respetar y aceptar la integridad institucional del Ejército. Luego del proceso de desmovilización y desarme de la contra en diferentes puntos del país, se inició la reestructuración y reducción del ejército. De abril a mayo de 1990 pasaron a la condición de retiro aproximadamente 55.000 miembros del Ejército Popular Sandinista, entre oficiales, clases y tropas. Entre 1990 y 1991 se ejecutó el plan de lucha contra la delincuencia. Muchos de los miembros de la resistencia nicaragüense y civiles no entregaron sus armas y algunos de ellos se dedicaron a la comisión de delitos comunes. En el periodo 1994-1999, el ejército organizó y estructuró una agrupación táctica de combate integrada por 1.500 efectivos, entre oficiales, clases y soldados, que lograron desarticular a 14 grupos y 76 bandas delincuenciales. Desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, se establecieron elementos propios de la organización militar profesional, jerarquización, preparación técnica y superior, base jurídica y reglamentaria. La formación orgánica del ejército incluyó medidas de organización, estructuración y preparación. En el periodo 1979 a 1990 se graduaron en distintos países amigos más de 10.000 integrantes del ejército. En medio del conflicto bélico, el Ejército Popular Sandinista continuó sus tareas de superación profesional. Las milicias populares sandinistas surgieron de forma voluntaria con anterioridad al 19 de julio de 1979 por la necesidad de reforzar la lucha armada contra la dictadura somocista. A finales de 1979 se creó la Jefatura Nacional de las Milicias, delegaciones departamentales y zonales. Se organizaron en pequeñas unidades de milicias de barrios, comarcas, cooperativas, fábricas, instituciones y empresas. En julio de 1980 se celebró el primer acto de ascenso en grados de honor y militares. El segundo periodo de 1983 a 1986 correspondió al crecimiento acelerado del personal en las categorías de oficial, clase y soldado, como una respuesta al agravamiento del conflicto bélico. Se implementaron planes especiales de reestructuración, captación y reclutamiento, y los respectivos planes de preparación y equipamiento de este personal. Entre 1980 y 1986 se fundaron el Centro de Preparación de Pilotos y Técnicos de la Fuerza Aérea Sandinista, Defensa Antiaérea y el Centro de Especialistas Menores de la Marina de Guerra Sandinista. En 1986, como resultado del desarrollo estructural e institucional del Ejército, se produce la conversión en grados militares, que consistió en la adopción de un sistema convencional de grados. Se crearon los grados de General de Ejército, Teniente General, Mayor General y General de Brigada. Se establecieron las equivalencias de comandante de brigada al grado de coronel, comandante al grado de teniente coronel y subcomandante al grado de mayor. Este periodo se caracterizó por el diseño y puesta en práctica de la carrera militar, establecimiento del sistema de enseñanza militar y la creación de los actuales centros y escuelas militares. El ejército ha logrado establecerse como una institución de Estado, apartidista y no deliberante, ¿verdad? Y que responde a los más altos intereses de la nación. Entraron en vigencia la Ley número 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. Normativa interna militar, libro